Seguimos adelante aquí en Telebondía, recibiendo con gran gusto a Henry Hellenser. Es alguien a quien disfrutamos en Buen Día Uruguay, básicamente aquí en Monte Carlo Televisión, pero que hoy tenemos el gran placer de recibirlo. Es comunicador, periodista, investigador, entre otras cuestiones. Bueno, por ejemplo, ha dictado muchísimas conferencias aquí y en el exterior. Tiene estudios en comunicación, estudios en psicología transpersonal, coaching evolutivo, control mental, psicotrónica, motivación aplicada. En fin, comunicación no verbal, ahora que está tan de moda eso. Henry, es un gran gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, realmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tratado de identificar un tema, o por lo menos un par de temas, para algo que es muy difícil de resumir en un puñado de minutos. Pero principio tienen las cosas y tendremos oportunidad de seguir hablando de estos asuntos. Por ejemplo, lo que son las profecías mayas, este 2012 tan cargado de esa cuestión donde uno trata de desentenderse de todo lo que es esa sensación de la gente, de inquietud, pero hay como una percepción de que algo está pasando. Considero que sí, que en realidad algo está pasando, pero más que nada debemos entender que aquí tenemos que estar concentrados en qué puede llegar a pasar de aquí en más, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros consideramos que el hablar de profecías o el hablar de anuncios que podrían estar relacionados con una supuesta civilización antigua, como por ejemplo los mayas, es parte de un ámbito místico que no tiene mucho de práctico, pero en sí consideramos que cuando hay algo que empieza a ser realmente coherente con respecto a los anuncios y que empiezan a mostrarse en la realidad, bueno, ahí tenemos que empezar a atender. Bueno, ¿no será que aquí nos estaban advirtiendo algo? Claro. ¿Dónde se advierten esas coherencias hoy por hoy, Henry? Bueno, por ejemplo, el comportamiento solar, ¿no? Fíjate que las profecías mayas, recordemos que nosotros citamos a los mayas porque tanto se ha hablado del año 2012, muchos han dicho que el año 2012 es el año final o que sería el fin del mundo, cuando en realidad no hay un investigador serio que hable de esto, ¿no? Sí hay investigadores que han hablado y siguen hablando acerca del año 2012, pero no desde el punto de vista catastrófico, claro, y que definitivo, o sea, diciendo que bueno, a partir de ahora se acaba el mundo. No, simplemente que sí existe un gran cambio que se está produciendo. Pero esto tal vez no pertenece al mundo místico o esotérico. Estamos viendo cambios reales en nuestra sociedad. Claro. Mencionábamos antes de salir del aire la violencia, por ejemplo. Claro, ¿no? Yo me quería detener un poco en ese aspecto, porque sin ánimo de querer banalizar un tema de altísima complejidad como son los arrebatos violentos que terminan con vidas humanas. Hoy se menciona este pico de homicidios en enero que llega a 30 muertes en estos episodios, pero uno advierte una carga de agresividad en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito deportivo, en el tránsito, ni que hablar muchas veces en lo laboral, y con estas explosiones de violencia como las que nos ocupan muchas veces en los informativos, estos homicidios, entre otros. Veíamos a César Casavieja baleado de una manera con tanta saña que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? Si ya tenían el dinero, si ya estaban disparando, 6 veces le disparan a una persona que está totalmente indefensa. Entonces digo, ¿qué hay de eso? Sin querer banalizarlo, te preguntaba, ¿hay algo? Y tú me decías lo de la energía solar. Claro. Maurice Cotterell, que es un científico irlandés que hace 30 años que investiga los fenómenos solares, así también como civilizaciones antiguas y cuál relación tenían ellos, por ejemplo, con los fenómenos astronómicos. Este científico nos dice que a lo largo de la historia el comportamiento humano, social, ha estado relacionado con los movimientos anómalos solares. Movimientos nos referimos a las manchas solares, las tormentas solares sobre todo, que inclusive en los picos de tormentas solares han habido grandes guerras, ¿sí? Y que en este momento la NASA ya hace mucho tiempo que está anunciando que a partir de los fines del año 2012 y durante todo el año 2012 va a ir en aumento la cantidad de tormentas solares. Esto implica varias cosas, entre ellas cambios en el comportamiento humano, más violento, pero también no más violento de por sí, sino que si nosotros no nos adaptamos, y esto sí es una advertencia de la civilización maya, si no nos adaptamos a estas nuevas realidades, a estas nuevas vibraciones electromagnéticas, que en definitiva son vibraciones que ya ningún científico discute, ahí debemos empezar a adaptarnos, como decíamos, si no, o perecemos
o realmente llegamos a experimentar algún tipo de cambio emocional que puede llegar hasta la locura. Fíjate que en la NASA inclusive se han hecho experimentos con los propios astronautas o aspirantes astronautas, sometiéndolos a cambios electromagnéticos para ver cuál era la reacción, porque obviamente uno cuando sale del campo electromagnético normal de la Tierra genera cambios. Entonces determinaron que cuando se baja a 1 Gauss, o sea, nosotros tenemos un campo electromagnético de 9 Gauss, cuando se baja hasta 1 Gauss, se experimenta locura, directamente locura, desorientación total, ¿sí? Y los vientos solares lo que generan, ni más ni menos, es un cambio en nuestro campo electromagnético. O sea, como que se mueve esa protección que nosotros tenemos a nivel electromagnético, y esto obviamente puede estar explicando justamente estos cambios. O sea que todo lo que tú estás mencionando tiene un anclaje muy fuerte desde el punto de vista científico. O sea, acá no hay margen para lo esotérico, digamos. Acá se está mencionando exactamente lo que ha trabajado la ciencia en esta materia. Exacto, porque fíjate que muchas veces cuando hablamos de profecías directamente lo relacionamos al ámbito esotérico, pero en definitiva las profecías están justamente dadas para estudiarse, para ver si se cumplen y para ver qué es lo que podemos hacer nosotros para evitarlas. Allí está el punto. También la comunidad científica se ha empeñado en determinar cuáles serían las claves necesarias para adaptarnos, para eso que tú mencionabas. ¿Dónde está la clave para poder sobrellevar estas circunstancias? Es una excelente pregunta. Digo, más allá que nosotros entendemos que la ciencia se tiene que acercar justamente a lo esotérico, a veces o hasta ahora lo que ha pasado es que las investigaciones no han dado respuestas con respecto a qué hacer de aquí en más. Sí hay advertencias bastante simples, ¿no? Recuerdo en octubre del año pasado un anuncio de las propias autoridades de la NASA pidiéndole a sus empleados que para el año 2012 se procuren casas construidas antirrayos gamma. O sea, eso debería ser un anuncio más bien masivo, claro, y no tanto para los empleados de la NASA, calculo yo, ¿no? Ahora, nosotros debemos, como parte de una sociedad, sí estar informados y mostrar interés en la información. Claro, las casas antirrayos gamma, o sea, los rayos gamma, ¿qué impacto tienen o qué debería esperarse? Bueno, según la ciencia, los rayos gamma tienen una directa incidencia a nivel celular. O sea, se calcula que si uno está expuesto a suficiente cantidad de exposición de rayos gamma durante 4 minutos, en 4 minutos te puede deteriorar totalmente el cuerpo físico y la persona podría llegar a morir en 2 o 3 días inclusive. Por eso los astronautas que estaban en órbita con la tormenta solar que tuvimos el martes pasado, tuvieron que rápidamente protegerse de estos rayos gamma con sus trajes especiales exclusivamente hechos para este tipo de fenómenos. Se tuvieron que refugiar en sus naves.